16 de diciembre de 2025. La Comisión Europea se presenta ante el Parlamento de Estrasburgo con una propuesta que parece técnica, casi aburrida. Rebajar del 100% al 90% la reducción de emisiones exigida a los coches nuevos a partir de 2035. Suena a nimiedad burocrática, pero no lo es. Es el mayor revés que el Green Deal europeo ha sufrido desde que nació 6 años atrás. El lobby del automóvil alemán lo celebra como una victoria. Las organizaciones climáticas hablan del principio del fin. Y lo más relevante, esa rebaja la desbloquea una coalición de derecha. El Partido Popular Europeo, los conservadores y la extrema derecha europea, que por primera vez rompe el llamado cordón sanitario que el centro europeo había mantenido en materia climática. ¿Cómo es posible que el proyecto político más ambicioso de Europa, la gran apuesta de un continente durante medio siglo, su intento de liderar el mundo entero, empezara a deshacerse pieza a pieza en apenas 3 años? Pues hay una ironía enorme en todo esto, y es de las más crueles de la economía contemporánea. Europa puso en marcha toda esta apuesta para liberarse de una dependencia energética, y al final del camino lo que ha conseguido es fabricarse una dependencia nueva. Ha cambiado un amo por otro. Y para entender esto conviene aclarar una cosa desde el principio. Este vídeo no va de si el cambio climático importa o no. Va de por qué la mayor apuesta política de un continente se está desinflando y de quién gana cuando eso pasa. Todo esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Imagínate aprender a invertir de la mano de los mejores analistas financieros y profesionales de habla hispana como Gonzalo Recarte, Juan Ramón Rayo, gestores de Renta 4 o un servidor. Todos nosotros y muchos más formamos parte del profesorado de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. Se trata de la formación online en inversión más exitosa de la actualidad en España, con un enfoque 100% práctico y más de 300 horas de formación divididas en 12 módulos impartidos durante un año. E importante, título especialista universitario oficial con 30 créditos ECTS. Ya han pasado más de 5.000 alumnos en sus primeras 2 ediciones, con una media de satisfacción de 9,25 sobre 10, y ahora están a punto de lanzar la tercera, que tendrá como novedad un bloque de inversión con inteligencia artificial. Así que si queréis una formación universitaria para desarrollar un plan de inversión sólido, diversificar con estrategia y gestionar riesgos con seguridad, pinchad en el enlace que tenéis en la descripción, el comentario fijado o el QR que estaréis viendo en pantalla, y reservad vuestra plaza para el directo de presentación día 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora Madrid. No te lo pienses mucho porque las plazas son limitadas. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender por qué Europa apostó por la descarbonización, hay que volver al momento en que descubrió su mayor debilidad. Octubre de 1973. Estalla la guerra de Yom Kippur en Oriente Medio y la OPEP, el club de los grandes exportadores árabes de petróleo, declara un embargo. En cuestión de 3 meses, el barril pasa de $3 a casi 12, es decir, se cuadriplica. Para una Europa cuya prosperidad de posguerra se había construido sobre petróleo barato, el golpe era brutal. El 60% de su energía dependía del crudo. El resultado, colas kilométricas en las gasolineras, días enteros sin circulación de coches, cortes de luz en varias capitales y una lección que se quedó grabada a fuego en el continente. Es decir, Europa descubrió de la peor manera posible que su modelo de vida entero dependía de un recurso que controlaban otros. Otros que además podían cerrar el grifo cuando les conviniera políticamente. Y de ese trauma nació una idea brillante, una idea que vertebraría medio siglo de política europea. Si Europa reducía su dependencia de los combustibles fósiles, conseguía 2 cosas a la vez. Por un lado, reducía las emisiones que calientan el planeta.
Por otro, y esto es clave, ganaba autonomía. Dejaba de estar a merced de quienes controlaban el petróleo. Es decir, ecología y seguridad nacional por primera vez apuntaban en la misma dirección. Descarbonizar era bueno para el clima y era bueno para no depender de nadie. Esa unión fue la gran baza política del ambientalismo europeo y funcionó durante décadas. Y quiero que retengáis esta idea, la descarbonización como camino hacia la autonomía, porque al final de este vídeo esa idea va a volver, pero completamente al revés. Pero por ahora quedaros con que Europa quería dejar de depender de alguien, y para lograrlo construyó la maquinaria regulatoria más ambiciosa del planeta. El instrumento estrella de toda la política climática europea tiene un nombre muy poco glamuroso. Se llama ETS. No es lo que estáis pensando. Es el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión. Y conviene entenderlo porque sin él no se entiende nada de lo que viene después. Funciona de la siguiente forma. En lugar de prohibir contaminar a las bravas, el Estado pone un techo máximo de emisiones para la industria y las eléctricas. Y reparte o vende unos derechos. Cada derecho permite emitir una tonelada de CO2, es decir, si quieres contaminar necesitas un derecho por cada tonelada, y como el número total de derechos es limitado, tienen un precio. Y aquí viene lo ingenioso, que esos derechos se pueden comprar y vender en un mercado. La empresa que contamina poco vende los derechos que le sobran, la que contamina mucho tiene que comprarlos, es decir, contaminar pasa a costar dinero de verdad, y cuanto más caro es el derecho, más le compensa a la empresa invertir en tecnología limpia para no tener que comprarlos. Esa es la idea, usar el precio y no la prohibición para empujar a toda una economía hacia lo limpio. Europa fue la primera del mundo en montar un sistema así a gran escala en el año 2005. ¿Y por qué se molestó Europa en liderar todo esto? No solo por convicción ecológica, había un cálculo geopolítico frío detrás. Liderar las reglas del clima le daban a Europa influencia sobre el resto del mundo, capacidad de imponer sus estándares, sus normas, su forma de hacer las cosas, en un momento en que su peso militar y su peso demográfico no paraban de menguar frente a Estados Unidos y China. Ser el árbitro normativo del planeta era una de las pocas formas de poder que le quedaban, y funcionó. En parte sí, y conviene decirlo con datos. Las emisiones de los sectores cubiertos por el ETS cayeron un 51% entre 2005 y 2024. La parte de las renovables en el consumo de energía pasó del 12,5% al 25,2%. Esto no es propaganda, es transformación real y medible. Vamos, que Europa construyó la maquinaria climática más avanzada del mundo y durante un tiempo lideró de verdad. Pero esa maquinaria tenía una grieta de origen. Estaba diseñada para funcionar en un mundo estable y predecible. Y eso nos lleva al momento de máxima ambición, justo antes de que empezara a temblar. ...2015, el Acuerdo de París. Por primera vez, todas las grandes economías del mundo, Estados Unidos, China, India, Europa, firman compromisos para reducir las emisiones. Europa, que llevaba años liderando en solitario, por fin tiene respaldo internacional. Y a ese impulso se le suma algo que nadie había previsto, una ola social. En agosto de 2018, una adolescente sueca llamada Greta Thunberg empieza a faltar al colegio los viernes para protestar frente al Parlamento. En meses, el movimiento Fridays for Future llena las calles de media Europa. El clima deja de ser un tema técnico de Bruselas y se convierte en una causa de masas. Los partidos verdes crecen y la presión electoral se dispara. Y sobre esa ola, Ursula von der Leyen lanza el 11 de diciembre de 2019 el European Green Deal, la apuesta más ambiciosa de la historia de la Unión, y que prometía neutralidad climática en el año 2050. Cero emisiones netas, una reducción del 55% para el año 2030, y para financiarlo más de un tercio de todo el presupuesto comunitario. Dentro venía la medida más simbólica de todas, la prohibición de vender coches nuevos de combustión a partir del año 2035. Era algo histórico, pero tenía un defecto de fábrica, que nadie con poder de decisión quiso ver. El Green Deal se diseñó para un mundo en calma, un mundo sin pandemias, sin guerras en el continente, sin una potencia rival inundando el mercado, sin necesidad urgente de rearmarse. El plan no incorporó ningún
shock externo como posibilidad. Era un plan para tiempos de paz y prosperidad. Y fijaros en el detalle más irónico. Von der Leyen presentó el Green Deal el 11 de diciembre de 2019. Apenas días después, la Organización Mundial de la Salud recibía los primeros informes de una neumonía rara en una ciudad china llamada Wuhan. El mundo estaba a punto de dejar de estar en calma y el plan más ambicioso de Europa nacía sin saberlo justo en el último suspiro del viejo mundo. A partir de 2020, 4 golpes consecutivos cayeron sobre un plan que no estaba diseñado para encajar ninguno. Golpe 1. La pandemia. El COVID disparó los precios de los insumos, rompió las cadenas de suministro y encareció todo lo necesario para la transición limpia. El primer aviso de que el mundo en calma se había acabado. Golpe 2. Y el más grave, la guerra de Ucrania en febrero de 2022. De golpe, Europa descubre que depende del gas ruso para calentarse y para mover su industria, y que ese gas, como el petróleo árabe en 1973, es un arma. ¿Qué hace Europa en la emergencia? Lo contrario de lo que predicaba. Alemania reabre centrales de carbón que había cerrado. Austria reabre una central de gas. Países Bajos sube el límite de sus plantas de carbón. Y es que aquí entra un concepto que conviene entender, el trilema energético. Es decir, un país quiere 3 cosas a la vez de su energía: que sea limpia, que sea barata y que sea segura. Y la cruda realidad es que cuando viene una crisis, no puedes tener las 3. En esos momentos, los gobiernos eligen lo mismo: la seguridad, aunque sea sucia, aunque sea cara. Cuando hace frío y no hay gas, el clima pasa a un segundo plano siempre. Pero aquí no queda la cosa. Golpe 3. China. Y aquí está la trampa más cruel de todas. Mientras Europa se comprometía a instalar paneles solares y molinos a mansalva, ¿quién los estaba fabricando? Efectivamente, China. En 2024, China producía el 92% de los paneles solares del mundo, el 82% de las turbinas eólicas. Controla el 80% del material base, el silicio, y sus paneles son un 35% más baratos que los europeos. Y ahora viene lo que mejor define la torpeza estratégica europea. En 2013, Europa puso aranceles a los paneles solares chinos para proteger su propia industria. ¿Y qué hizo en 2018? Los quitó. ¿Por qué? Porque encarecían su propia transición, porque con paneles baratos chinos se descarbonizaba todo más rápido. Es decir, para ir más rápido hacia lo verde, Europa mató su propia industria solar y se la entregó a China. En 2024, menos del 3% de los paneles instalados en Europa eran de fabricación europea. El 97% restante era importado. Aquí viene el enorme error de cálculo, pero falta el último golpe, el rearme. Llega la segunda presidencia de Trump y presiona a Europa para que gaste en defensa más del 3,5% de su PIB. La guerra en el continente hace el resto, y aquí está el problema de fondo, que es de matemática pura. El dinero público no es infinito. Cada euro que va a cañones es un euro que no va a molinos. ¿Cuánto dinero falta? La brecha entre lo que cuesta cumplir los objetivos climáticos y lo que queda tras pagar el rearme se estimó entre 375.000 y 526.000 millones de euros al año. Es decir, mantener el ritmo de descarbonización previsto se volvió sencillamente inviable con las cuentas en la mano. Vamos, que 4 golpes en cadena cayeron sobre un plan diseñado para que no cayera ninguno. Pandemia, guerra, China y rearme. Y cuando un plan recibe 4 golpes que no había previsto, no se derrumba de golpe, se empieza a desmoronar pieza a pieza. Pero la forma en que se desmontó dice mucho sobre quién manda de verdad en Europa. Y aquí viene la parte más reveladora, porque el retroceso del Green New Deal no fue total, fue selectivo. Y lo que se salvó y lo que se sacrificó nos dice quién tiene poder en Europa y quién no. Fijaros en el patrón. ¿Qué se mantuvo intacto? El ETS, el mercado de carbono. El precio de contaminar siguió alto, entre 60 y 80 euros la tonelada. ¿Por qué se salvó? Porque ese sistema genera renta a los operadores de renovables que ya están instalados. Hay gente ganando dinero con ello. Y esa gente defiende lo suyo. ¿Y qué se sacrificó? Es decir,
¿Dónde se echaron para atrás? Pues el veto de los coches de combustión, la ley de restauración de la naturaleza, frenada tras las protestas de agricultores en Bruselas, París y Varsovia. Es decir, se diluyó todo aquello cuyo coste recaía sobre grupos concretos, organizados, visibles y con votos, los fabricantes de coches y los agricultores. Y aquí está el mecanismo político más fino del vídeo. ¿Por qué el coche ganó la pelea y las renovables no pudieron salvar el veto de 2035? Por geografía electoral. Los empleos del automóvil están concentrados en distritos industriales potentísimos de Alemania, Italia y Francia. Mucho voto junto, mucha presión. En cambio, los empleos de las renovables están dispersos. Un parque solar por aquí, un molino por allá, en zonas rurales con poca influencia parlamentaria. Es decir, ganó el grupo de presión mejor concentrado. La política climática europea se decide por quién tiene los votos juntos en el sitio correcto. Y a esto se le suma el giro del Parlamento Europeo de 2024, con la derecha creciendo y rompiendo por primera vez el cordón sanitario climático. La coalición que rebajó el veto a los coches en diciembre de 2025 es la prueba. Vamos, que el Green Deal no se está desmontando por un debate sobre el clima, se está desmontando por la vía de menor resistencia, cediendo donde la presión organizada aprieta y aguantando donde hay rentas que defender. Y eso nos lleva a la conclusión, a lo que de verdad significa todo esto para Europa. Os lancé una idea al principio del vídeo, la descarbonización como camino hacia la autonomía. Europa quería dejar de depender de nadie, pues volvemos con ella. Porque aquí está el desenlace y es de ironía de las que duelen. Empecemos por lo que sí que se consiguió, porque es justo reconocerlo. Europa logró, a marchas forzadas, soltarse del gas ruso, la dependencia del gas de Moscú cayó del 45% al 19% en apenas 2 años. En seguridad energética frente a Rusia, la jugada salió a un coste altísimo, pero salió. Pero mirad lo que pasó por el otro lado. Para sustituir ese gas y para descarbonizar, Europa se llenó de paneles solares y turbinas. ¿Fabricados dónde? En China, el 92% fabricado ahí. Europa se ató a un nuevo proveedor único de tecnología sobre la que quiere construir todo su futuro energético. Y aquí está el bucle completo. En 1973, Europa dependía del petróleo árabe que controlaban otros. En 2026, depende del panel chino que controlan otros. Es decir, 50 años después de billones de euros invertidos, después del proyecto político más ambicioso de su historia, Europa no ha eliminado su dependencia, la ha mudado. Ha cambiado un amo energético por un amo tecnológico. La política que nació para ganar autonomía terminó produciendo una nueva forma de subordinación. Al margen del debate climático, una cosa importante de esta transición energética era conseguir autosuficiencia. Hay muchas decisiones absurdas, como el veto a las nucleares, pero si se ejecutaban bien, Europa habría conseguido esa autosuficiencia. El problema es que diseñó el plan más ambicioso del planeta sin tener ni la industria para fabricarlo, ni el músculo fiscal para pagarlo, ni la cohesión política para defender cuando vinieran mal dadas. Quiso ser el profesor que le pone las normas al mundo y resultó que era un profesor que dependía de que China le fabricara hasta la tiza. Y fijaos en lo más inquietante de todo, el Green Deal no se ha derogado. Nadie lo ha cancelado, los objetivos de 2050 siguen ahí, sobre el papel. Lo que se ha hecho es vaciarlo por dentro mientras la fachada sigue en pie. La apuesta más ambiciosa de un continente no está muriendo de un golpe, se está desinflando en silencio. Y un continente que ya no puede sostener ni sus propios sueños es un continente que ha empezado a aceptar, sin decirlo en voz alta, que el siglo XXI se va a escribir en otra parte. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Conseguirá Europa algún día conseguir la dichosa autosuficiencia? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.